Muy buenas noches a todos los presentes. Muchísimas gracias por esta actividad del día. También por la responsabilidad a que seguimos desde el canal de YouTube de Cendea, que últimamente está haciendo una progresión bastante interesante. Bueno, pues hoy nos reúne aquí Alicia Bruso Hierro, que es investigadora Margarita Sala. Está inscripción a diferentes centros, universidades como la Universidad de Valencia y la Universidad de Cuenca. Es licenciada y doctora en Bellas Artes con una tesis precisamente dedicada al orador de Ramón Gómez de la Serna. Y me contaba hace un ratito, a mediodía, que si se interesó por el trabajo de Gómez de la Serna fue precisamente porque de alguna manera veía cómo en él se aunaban sus dos mayores y principales intereses, como podían ser la performance y el arte sonoro. O sea que ya esto nos hace darnos cuenta de ese Ramón Gómez de la Serna, que de alguna manera fue un precursor, ¿no?, de la vanguardia aquí en España. Así que, curiosamente, Alicia es también la flamante nueva presidenta de la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna. Y si os parece, al final de su conferencia, pues nos puede hablar un poquito más de esta curiosidad. Y bueno, como siempre, vamos a hacer la charla, que durará unos 50 minutos aproximadamente, puede que un poco más, y luego dejaremos un turno de preguntas e intervenciones por si alguno de vosotros quisiera hacer alguna aportación, algún apunte o tuviera alguna curiosidad. En origen, esta conferencia iba a tratar sobre Ramón y el lesbianismo, era como el propósito que nos habíamos puesto conjuntamente, pero todo esto derivó en una investigación de la que Alicia me ha ido manteniendo puntualmente al tanto, que finalmente ha dado por nombre este título un poco provocador de Ramón Queer. Y quizá lo que podamos destacar, ¿no?, dentro de este mundo de ramonianos, expertos en la obra de Ramón, que se trata de una investigación totalmente inédita, quizá recién salidita del ordenador, y quizá esto sea lo más interesante, ¿no? Ya, obviamente no solamente su pertinencia, sino que se trata de unas reflexiones que hasta la fecha no se habían hecho. Así que no me demoro más, os dejo con este grueso. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias. Es un honor para mí que poder estar aquí en un lugar tan significativo como el CENDEAC, al que he ido siguiendo desde hace muchos años, y para mí es una auténtica alegría poder ofreceros hoy esta charla bastante controvertida, puede ser o no, ya veremos, sobre Ramón Gómez de la Serna y lo queer. Bueno, en realidad es una pequeña trampa, porque a mí se me invitó con el propósito de que yo planteara algo sexy, ¿no?, para venir aquí a hablar. Y bueno, yo creo que no deja de ser una provocación, pero también un reto poder hablaros hoy de esta combinación tan rara entre un artista tan clásico y tan convencional, en algún sentido, del término más antiguo, y lo queer, que es algo pues muchísimo más vecino a nuestros tiempos. Por tanto, justificar el título. A ver, es una pequeña falacia y me explico. Ramón queer es un término diacrónico, dos vocablos casi imposibles de unir. Ni que decir tiene que Ramón es un hombre heterosexual, cis, de libro. Un hombre bajito, ibérico, muy español y muy castizo. Este era Ramón Gómez de la Serna, pero hay más. Luego lo veremos. El término queer no existía en los años 20 ni 30, donde él realmente tiene el gran apogeo en España y en Europa. Ni todas las luchas que defiende el colectivo LGTB+ se veían por entonces. Tened en cuenta que en las calles en Madrid existía un ambiente libertario y psicalíptico, esto lo ha explicado muy bien Gloria G. Durán en sus libros, pero yo no estoy afirmando que Ramón fuera queer, sálvenme de la hoguera los filólogos hispanistas, sino que podemos encontrar, rastreando en su obra, destellos paradójicos, extraños y sugerentes de otras sexualidades inconfesadas que ya se vivían en su época.
Ramón comparte con escritores de tinte erótico momentos de climas intensos, donde su literatura no solo pervierte el canon, sino que se adentra en senderos identitarios pantanosos, en experiencias y en escenarios claramente no binarios. Bueno, ¿y qué es lo queer? Si es que aún podemos hacernos esta pregunta a día de hoy. Parece que se ha quedado ya antiguo. Lo queer fue analizado por Judith Butler, acordados a finales de los años 90, en el 99. En su libro Gender Trouble, El género en disputa, se tradujo en España. Un libro histórico que propuso incorporar el postestructuralismo francés a la problemática de las sexualidades. Y gracias a este desplazamiento y contaminación entre disciplinas, gracias a esta transfusión, de alguna manera, mestiza, se extrapola una teoría de la performatividad también en el cuerpo. En general, lo queer actúa por negación a lo que se define. Actúa por contraposición a las separaciones y a lo inmutable. Es estar fuera de lo normativo, es no identificarse con la clasificación o la convención, y lo queer es lo que uno quiere y necesita ser sin alistarse a ninguna bandera, no siendo obligatorio mantenerse perenne tampoco como queer, porque huye precisamente de la identidad fija. Lo queer es nadar a contracorriente, es sentir tu presencia como extraña en una cultura polarizada, que me parece que la palabra polarización fue la más mencionada el año pasado. Estamos en esa cultura de la polarización. En este contexto, algunas personas que se identifican como queer suelen situarse aparte del discurso y del estilo de vida que tipifican las corrientes en las comunidades LGTB. Lo queer es lo otro, lo que no ha llegado y quizás aún no tiene nombre, una posibilidad en un horizonte de potencialidad. Pero ¿dónde podemos encontrar lo queer en la obra de Ramón? A lo largo de esta ponencia intentaré, con distintos ejemplos, alumbrar rasgos o principios de lo queer que se encuentran encarnados en textos del autor y en varias protagonistas de sus novelas. Hablaré, por tanto, de mi selección de Ramón y de la subversión de género, casi de todos los géneros, literarios, artísticos, vitales, que él de forma significativa representa. Lo queer en Ramón no es en sentido literal, sino literario. Está reflejado en fragmentos de su obra y en su forma principalmente de ser, esto es, no sexualmente, sino conceptualmente. El símbolo, yo no lo conocía tampoco, es una de las simbologías de lo queer, y me vino fenomenal para enfrentarlo a su monóculo sin cristal. Luego lo hablaremos. Vamos a hablar del contexto literario en la época de Ramón, ¿no? En los años 20, las disidencias eróticas. Perdonad que haga este primer marco para situarnos en el contexto de Ramón, pero es que creo que es importante para trasladarnos física-mentalmente casi ya hace un siglo, ¿no? Autores como Eduardo Zamacois o Felipe Trigo difundían en la literatura de los años 20 a través de pequeños libritos, folletines y lo que podríamos hoy llamar fanzine. Existía el apelativo de escritor galante, aplicado a temas ligeros, pero sin llegar del todo a lo licencioso o pornográfico. Los protagonistas de estas tiradas eran más leídos que los mismos clásicos por su temática un poco picarona, rosa y erótica. La multiplicación de estas publicaciones vendía como bestsellers a Antonio de Hoyos y Vinent, aquí lo tenéis en la imagen, Alberto Insúa, Rafael López de Haro o Álvaro Retana, a quien vemos en esta foto. Sus tiradas igualaban, cuando no superaban con mucho, a los de los diarios más solicitados. Más de 300.000 ejemplares vendía la novela corta. Desde el periodo del 16 hasta el 25, ni Azorín, ni Ayala, ni Baroja, ni Ortega eran tan leídos en masa. No eran ellos los protagonistas populares. De modo similar, pero disidente, Ramón Gómez de la Serna se situaba en un bypass dual. Al presidir la dinámica artística, como todos sabemos, de Pombo, allí en la calle Carretas, número 4, y ser una voz reconocible en las primeras emisiones de radio ya a partir de 1927. Pero pese a participar de la tendencia mainstream de su época, Ramón no es leído atentamente ni comprendido y no forma tampoco parte del núcleo de la vanguardia europea del momento. Por lo tanto, Ramón siempre está en el margen. Vamos a ver en qué lugar del margen está. Aquí veis esta imagen que dibujó Ernesto Jiménez Caballero, no voy a hablar de él. Es un
una constelación en la que aparecía el universo de la literatura española contemporánea de ese momento. Veis el sistema solar, la nebulosa de la academia, aquí, ¿no? Una especie de gente ahí metida sin ver exclusivamente a quién era quién. Tenemos la revista de Occidente, tenemos Unamuno, también un planeta aparte, o Juan Ramón Jiménez. Pues Ramón es un hombre estrella del momento, pero es un hombre estrellado. ¿Qué significa esto? La poca suerte que le acompañó realmente, la poca fortuna a partir de los años, bueno, principalmente del 36, cuando tiene que exiliarse a partir de la Guerra Civil Española. En esta constelación desigual donde se inscribe, vemos la cabeza del autor flotando en el éter como simiente del espíritu ecléctico, nuevo y eterno ensayista del porvenir. Ahí le vemos como si fuera Saturno, ¿no? Rodeado con la espiral de Pombo, su característica pipa también. Melchor Fernández Almagro hablaba de la generación unipersonal de Ramón. Esto es bastante repetido. Y bueno, aquí en este dibujo se ve como un sistema aparte en el espacio-tiempo, en un planeta gravitando propio. Francisco Umbral apuntaba, apuntaba en los años 90, claro, estamos en la posmodernidad. Hoy, cuando los géneros se confunden, se borran, desaparecen, comprendemos que el escritor sin género era la más moderna figura de escritor. Pues él, cuya escritura realmente es informe, hace simulacros de los géneros novelescos, escribe explícitamente falsas novelas como un duplicado humorístico de las comerciales, deformando y desvariando las narraciones al uso, llevándolas al límite a través de la mala copia. Ramón, este hombre de los géneros fingidos, apunta a Umbral, es en el fondo el que menos finge. Y a medida que observamos, vamos viendo cómo va haciendo su libro, cómo acierta y se equivoca. Este aspecto del error al descubierto es muy interesante, pues pocos se atreven a aceptar como positivo lo incompleto, lo frágil, el fragmento, dejando intacta una parte de la fractura, ¿no? De dentro, una raja herida y su sufrimiento. Esto lo ha recordado muy bien Humberto Huergo, que ha profundizado muy bien en esa parte oscura de Ramón. No sabrán saberme, no sabrán saberme. Esta es una frase que la repite 2 veces Ramón con su seudónimo de Tristán en la revista Prometeo, que le financia a su padre y donde se inicia como escritor y editor. Ramón no tiene el temor de lunatizar, ese temor por el que la gente es protocolaria y se vulgariza. Repite en su juventud, vosotros no podéis saber quién soy yo. Todos los seres estamos aislados en nosotros mismos, y todos, de idéntica manera, somos impermeables e insolubles. De ahí que, pese a la advertencia, me arriesgue a intentar interpretarle, conocerle, comprender a Ramón. Durante su trayectoria, el escritor ejerció un deseo perpetuo de disolución en las formas. Ramón apuesta, como veremos durante la charla, por la transfiguración del mundo, apoyando sin complejos a la mujer libre, lesbiana, pero combatiendo en ocasiones en el rechazo tenso la homofobia que como hombre hetero lleva dentro. Esta dicotomía puede darnos una pista acerca de su ambivalente relación, la mayor parte de veces bastante negativa hacia lo homoerótico, pero tolerante y positivo hacia lo que podríamos llamar una lesbofilia, ¿no? En él. Vamos a ver la mente de Ramón, la mente ramoniana. Este es un dibujo de Oliverio Girondo que le hizo precioso cuando fueron en Buenos Aires. El Martín Fierro, la revista, estaba expectante de que Ramón por fin llegara a Buenos Aires desde el 25, no llega hasta el 31. Y en realidad es un buen retrato, ¿no? De su radiografía casi de su cerebro interior. La literatura de Ramón es un gran hipertexto que no puede leerse de principio a fin, que no admite un diagrama lineal porque no hay principio ni hay fin. Es interminable, Ramón. Sino que se trata de secuencias onduladas, así como su pelo, siempre tenía esa característica ondulación, y cadenas de ADN danzando y girando sobre su eje. La obra supone un gran código lingüístico que quizás haya todavía que interpretar. La inteligencia artificial nos puede dar respuesta algún día hallando el gran libro ultravertebrado que ya el profesor Ricardo Fernández Romero
está buscando. Ramón es un escritor presocrático, oscuro. Tiene, según Umbral, una incapacidad para todo lo que no sea el pensamiento plástico, que es el pensamiento original, primitivo y heraclitano. Suyas son las palabras cuando dice en Muestrario, Ramón, qué difícil resulta trabajar para no hacer, trabajar para que todo resulte muy deshecho, un poco bien deshecho. Aquí vemos los manuscritos caligráficos del autor, con su curiosa caligrafía tan temblona y tan fea en ocasiones. Ramón es con premeditación y alevosía, también por ser madrileño, laísta. Escribe neologismos inventados, usa las palabras más extrañas y en desuso del diccionario. Me pregunto si quizá hubiera sonreído con la invención actual del pronombre le, neutro. Y señala en el libro Senos una advertencia tipográfica que, en el 22, en el que dice yo soy partidario de la en vez de le. Así, para empezar. Y en el libro Mudo repite su reverencia hacia el lenguaje. La ortografía, de otro modo dicho, para emplumarla, la ortografía, y lo pone con H. Y las otras incorrecciones de la imprenta para Gómez de la Serna eran lo que eran, ¿no? Refiriéndose a sí mismo. Decir mal, entonces, para decir mejor. Balbucear para expresar más elevado, sin pervertir como se es realmente, sin limar o minar el espíritu, porque no es necesario. Ramón abraza con humildad la fe de ratas. También solo un genio así se puede permitir esto. Aquí, este es otro ejemplo de Policéfalo y Señora, un libro muy divertido sobre protagonistas argentinos, y que en el comienzo decía única errata advertida, en el título del capítulo XXX, en vez de decir brrr, debe decir pues otra barbaridad. Aquí soy yo intentando en mi propia mano ver a Ramón. Cuando hablamos de Gómez de la Serna, hablamos al fin y al cabo de lo que podemos resonar al contacto con su obra. ¿Y qué nos dice Ramón hoy? Pues yo creo que mucho. Porque, como dijo un periodista, el mejor Ramón es el que dejó esbozado, el que crearán otros. Ramón deja apuntado, pespunteado en 1000 direcciones fecundas y señala el camino a seguir para el arte. Más aún, nos da ejemplo de una actitud ante la vida y ante la muerte, pero es interesante esa flecha, ¿no? Es un indicador. A medida que se profundiza en su obra, nos damos cuenta que cada lector alberga un Ramón distinto. Esto es así. Nos deja bastante desconcertados a los que le estudiamos. La matriusca ramoniana nos contiene a todos y al reverso. En nuestro corazón contenemos su ovalada figura de títere burlesco. Dice Ramón, yo soy consecuente conmigo mismo y con mis puntos de vista, en plural. En este sentido, me gustaría hacer mías las palabras de nuevo umbralianas cuando se propone tener las claves, dice, no de lo que sea Ramón, sino de lo que es o ha sido para mí. Ramón es insólito en toda la literatura española, no porque escribe diferente, que al fin y al cabo hay antecedentes de su escritura, de todo hay antecedentes, sino porque siente y piensa diferente. Frente al energumenismo de la muerte, que es el energumenismo español, Ramón levantó el energumenismo bondadoso de la vida. Es el primer escritor apacible de nuestra literatura, o quizás el único, lo que le ha valido en esta tierra de bárbaros ensangrentados de sangre de Cristo o de la patria, que le llamasen payaso cuando y donde no lo era, que a veces lo fue y quiso serlo y lo logró genialmente. Así que con estas palabras descriptivas del Ramón umbraliano he encontrado otras del propio Ramón cuando parece que le contesta y le dice: soy como uno de esos budas que hay en medio de los caminos indios, me siento de cuclillas como ellos, tengo mis brazos tan calmosamente tendidos en cruce sobre las piernas y tengo esa sonrisa que difumina el ambiente en ella y se difumina ella en el ambiente, puntos suspensivos. Qué bonito, qué imagen más bella y más clara y más pura de Ramón, ¿no? Sin embargo, no es todo tan claro en él. En el mismo autorretrato, este es un
retrato, que Ramón es el único que se hace de sí mismo. Este dibujo ya no vemos algo tan calmado y tan bello. Vemos una faz umbrosa, de trazo tosco, a lo Gutiérrez Solana, su gran amigo, bastante serio y bastante atormentado, bastante triste, y con la señal casi criminal incrustada en su frente. Como he comentado, vemos el cuadro de Solana, que está en el Reina Sofía de Pombo, y he hecho una pequeña inversión, un pequeño truco para que el propio Ramón, fotografiado por el gran Alfonso, esté viéndose a sí mismo. Es una constante el que Ramón reflexione sobre él. Es todo el rato un volver a sí mismo, ¿no? Su literatura. Pero Ramón es una multiplicación. Ramón es poliédrico. Ramón está difractado en varias líneas. No podemos encontrar solamente una versión de él, hay muchas. Porque aparte también varía en el tiempo, cambia desde su juventud, desde los primeros trabajos de Entrando en Fuego, hasta su madurez, ya exiliado en Argentina, donde empieza sus libros también más desconsoladores, ¿no? Estoy pensando en El hombre perdido, por ejemplo, una de sus últimas novelas. Bueno, metamorfosis de las formas. Vamos a ir a ver los rasgos de lo queer en Ramón, en sus trabajos. He hecho este pequeño esquema para que pudierais ver cómo he ido estudiando, investigando y separando de alguna manera diferentes aspectos como el tema de la androginia, lo trans, lo hermafrodita, las amazonas, que luego hablaremos, y la síntesis de lo que viene a contar cada libro de Ramón. Son 8 que he elegido, podrían haber elegido muchos más. Tened en cuenta una cosa, Ramón Gómez de la Serna actualmente son 20 volúmenes en Galaxia Gutenberg de más de 1000 páginas cada uno, lo que está editado, pero si escribía en 10 periódicos diarios durante más de 40 años, imaginaos el volumen que todavía queda de Gómez de la Serna por publicar. O sea, es que es como si fuera la punta de un iceberg. Todavía no está del todo sacado a la luz todos los textos de Ramón. Es algo que produce realmente un abismo, ¿no? Nos quedamos a veces totalmente atónitos con la cantidad de información, con la cantidad de literatura que hizo. Porque a la literatura hay que sumarle luego, si pudiéramos encontrar la radio, ¿no? Toda la radio que hizo, el trabajo que hizo los domingos por la tarde en Unión Radio. Él tenía un micrófono en su casa, con lo cual eso se ha perdido. Se ha perdido pues gran parte de sus conferencias que hizo a millones. Se ha perdido mucho trabajo de Ramón, pero para que sepáis un poco, he ido acotando y he podido marcar ciertos momentos de los que podíamos encontrar muchos más. Entonces, el primer ejemplo que voy a poner es el del libro mudo. Este libro es enigmático, este libro es súper difícil, es hermético. Es un libro que en algún caso he escuchado que puede ser quizás hasta una gran humorada de ejercicio de estilo, que ni siquiera, aunque tiene una profundidad filosófica, o sea, algo se atisba en el libro mudo de una profundidad de Ramón. Estuvo a punto, eso dicen, de caer casi en el delirio en París, en el frío de sus 20 años haciendo este libro. Bueno, lo he puesto para ver que sea un primer ejemplo de la difuminación o emborramiento de los límites. Escrito pues, muy tempranamente, Ramón deja clara su metamorfosis vital, un trance por el que se reconoce, atención, anfibio y proclama la disolución de la forma. La difuminación de las diferencias entre seres de un signo u otro, sean del reino animal, vegetal, mineral, etc., e incluso entre seres inertes o vivos, será una constante. Él mismo, en este libro, siempre habla y dice, Ramón, ya al borde de mi salto de anfibio hacia mi otro elemento, un poco de risa y un poco de extrañeza. Ramón, ¿sería un buen acto disoluto apologizar la fealdad? Sería el gran disolvente, porque la siento tan inefablemente que soy así.
La no identificación con las formas dadas exteriores, con su propia figura, le sirve de refuerzo individual como un placer negativo que tiene que ver con la liberación y el deseo incluso de desaparición. Casi llega a la extinción, al suicidio en este libro. Pero lo que él quiere es volver al comienzo y en un capítulo señala a lo no nato. Este es un concepto de Ramón, lo no nato. Ahí es donde quiere llegar. Es en el rastro madrileño donde finalmente empieza a sentir una ausencia placentera de sí, ensimismado y arrojado a los objetos sin diferencia entre lo exterior y lo interior. Pero también tiene una queja rabiosa y lo refleja en sus 7 palabras. Este texto, publicado en Prometeo, dice: «Oh, si llega la imposibilidad de deshacer». Esta es la gran frase que aparece en este texto perfecto en el que él se ve el Ramón más inconformista, más rabioso y más dolido. Supone un discurso amargo contra la sociedad, gritado décadas antes de que se instaurara el concepto de deconstrucción de Derrida. Ramón, traslucir, eso es, deshacerlo todo. Reflexiona en este libro contra lo unilateral, contra el ser homogéneo, y dice: no hay formas, la silueta no es un límite, no se recorta nada, todo está unido. Ramón, por eso se amanece a la vida llorando, se nota ciegamente demasiadas diferencias. Bueno, en realidad la imagen de anfibio podría estar aquí en su conferencia de peces y cosas. La anterior diapositiva estaba el árbol genealógico de las especies y de las razas, de las plantas, animales y los protozoos. Y aquí vemos un texto de él dirigido también a... Bueno, Ramón tiene textos de todo tipo y condición y uno es dedicado a los monstruos. Pero vamos a saltar a los medios seres. Esta es una obra teatral muy interesante, porque es la que Ramón tiene bastante obra, el teatro muerto, lo llaman así, la reunión de sus obras teatrales, unas obras irrepresentadas, irrepresentables muchas veces. Pero Los medios seres sí fue una obra que él quiso poner en escena y de hecho fue el dramaturgo que en el 1929 formó una compañía para que la llevara a escena. Él pensaba que iba a ser la obra que realmente le llevara al estrellato, ¿no? le catapultara. Creo que Ramón en el fondo siempre quiso ser autor de teatro. Pero bueno, aquí tenemos pues esta primera representación en que los personajes iban travestidos y pintados de negro por la mitad, símbolo de la eterna búsqueda de la otra parte, de lo que falta, en la que residía la clave innovadora interpretativa de la obra. Describía de esta forma a los personajes. No son meros arlequines, son seres en eclipse, seres reales y hasta vulgares que solo nosotros, en el secreto de su verdad, vemos mediados. Ellos se creen enterizos, aunque sufren precisamente por la mitad que falta en los seres que aman. Hay un final de acto en el que sucede un intercambio de parejas. Ramón sugiere la posibilidad de un triángulo afectivo entre Fidel, Pablo y Lucía para suplir la carencia de la pareja, que tenía una crisis brutal. Y entonces el marido insatisfecho ve en otra actriz pues su otra mitad, ¿no? Otro personaje. Entonces hay un intercambio de roles. Fue una obra controvertida que despertó verdadero revuelo entre el público del Teatro Alcázar, pitidos, aplausos a partes iguales, sillas, pataleos. Pese a ello se mantuvo en cartelera, mejorando poco a poco la crítica, pero la sensación de fracaso en el estreno pasó a la historia. Parecía que Ramón, por vez primera, se había quedado a medias de algo. Pero no solo eso, sino que la polémica surgida a raíz del idilio de Ramón con una actriz de la obra, Maruja, y que era la hija de su pareja en ese momento y tenía casi la misma edad que él, fue de lo más sonado en la capital y atormentó la trayectoria del autor. Ramón se repuso del lance y anunció una segunda edición de Los medios seres, en la que iba a introducir grandes variaciones.
aquí es en el Teatro Maivo, ya en Buenos Aires, cuando la vuelve a representar en Argentina. Él pensaba que los personajes se moverían fuera de la realidad del tiempo y en el tercer acto saldrían de un armario los medios seres que completarían a los de la escena. Habría que imaginar esta obra representada hoy en día también, nos gustaría bastante. Otro de sus libros más extraños y más tempranos se llama Morbideces. Ramón escribe este tratado en 1908 y fijaos qué temprano, y acaba de conocer a Carmen de Burgos, de 41. Es una de las en una de las sesiones literarias que protagonizaba ella en su casa. El flechazo es inmediato, distan 20 años entre uno y el otro, pero se convierten en pareja estable, una relación mal vista a ojos de la sociedad, pero que va a durar mucho en el tiempo, justo hasta el estreno de Los medios seres, ¿no? Ahí aunque más adelante reanudarán su amistad. Carmen de Burgos, el día que murió, que le dio el infarto y que estaba en un meeting por la República Española, llamó a Ramón para que después de Pombo se reunieran. Entonces él estaba en el café y recibió la noticia. Bueno, ¿qué son estas morbideces? En el fondo, morbideces es una afinidad que siente Ramón, una alusión explícita o implícita hacia Carmen Colombín, se llamaba, Carmen de Burgos. Aquí los vemos a los dos, una fotografía que se ha conservado muy mal, pero bueno, al menos ellos dos trabajaban mano a mano en la misma mesa, en la casa de ella. Intentaban que no se les viera en sociedad porque estaba muy mal visto, ¿no? Una pareja con esa diferencia. De hecho, a Ramón no le dejaron casarse tampoco con Carmen. Parece ser como que le hacían un poco todo en secreto. Colombín fue la mujer abanderada del feminismo en España, la gran Carmen de Burgos, gracias a la cual, perdona en la interrupción, va a haber una exposición importante en la Biblioteca Nacional de España, próximamente sobre Carmen. Gracias a la cual Ramón pudo realizarse afectivamente y efectivamente, pues es que fue la iniciación en compañía de ella la que le catapultó a las esferas periodísticas, ¿no? Con ella la mujer valiente, como él la llamaba, compartía pues eso, la mitad de su vida. Hay una frase muy bonita que aparece en Senos y no dice hacia quién se refiere, pero os la voy a leer porque me hacía sonreír. Dice: ¿estás ahí?, preguntaba yo sin hablar, tocando solo realidades indubitables, en que todo el universo cedía y se hacía cariñoso bajo el empuje de mi mano, en que sentía toda la realidad material del seno blando y suave. Bueno, en este libro de Morbideces, lo importante que quería destacaros es que dice: junto a ella o ante su vocación siento a veces una sensacional afinidad de morbideces. De aquí que muchas exóticas morbideces que voy a especificar, morbideces flácidas, perdularias, morbosamente buenas, lánguidas, blanduceas, afiligranadas, dulzonas y exquisitas. Morbideces andróginas que son para el espíritu lo que esas otras morbideces que podéis ver en las fotografías de los heterosexuales desviados. Pero dice morbideces andróginas para el espíritu, o sea, donde no se diferencia dónde está la mujer, dónde está el hombre, ¿no? Desde principios de siglo se distinguían en manuales científicos los tipos de invertidos, desviados y demás engendros que, bien clasificados, eran fáciles de señalar y poder ser rechazados para ser vistos con recelo por la mayoría heterosexual. Estos otros suponían lo errado de la naturaleza, lo prohibido y lo moralmente execrable. Y también Ramón va a compartir de algún modo esta visión deplorable de su época. Pues escribe en el libro mudo: las formas vuelven del revés, son androginismos que neutralizan mucha vida y mucha intimidad, la alucinan y la hacen circunvagar en la perdición. Bueno, vamos a saltar a lo cursi.
No os he puesto la portada de lo Cursi, perdonadme, pero sí he traído a colación una imagen de un bibelot que podría ser contemporáneo. El bibelot era como un objeto de porcelana de la época, bueno, como los que podemos tener hoy de Lladró, por ejemplo. El bibelot amarillo y la Galicurci, sí, que era una de las cantantes de ópera más importantes de ese momento, y que Ramón, en el texto sobre lo Cursi, pues en algún momento hace esa analogía fonética entre lo Cursi y la Curci, ¿no? Que también debía ser bastante cursi ya. Bueno, Ramón rompe una lanza a favor del objeto Cursi y, de hecho, antes de sus conferencias hacía un ritual con un martillo y cogía un elemento, cogía un objeto y realmente lo destrozaba, ¿no?, delante de la gente. Porque él defiende dos tipos, o sea, él diferencia dos conceptos de lo Cursi. Eso sí, es muy importante para él. Él defiende no lo cursi malo, que es lo remilgado y lo snob, esa postura pretenciosa que trata de arrimarse al estilo. Lo snob es vanidoso, finge y es cortesano adulador. Sino, por contra, lo cursi es espontáneo e impetuoso, lleno de deseo renacido. Si lo cursi es naturalmente exagerado, lo hace por su propia turbulencia sentimental, matiza. Entonces, hay dos clases de cursi: lo cursi deleznable y sensiblero y lo cursi perpetuizable y sensible, que es el verdadero. La inclinación cursi exhala auténtica ternura y supone un aderezo genuino de la vida, un capricho íntimo distraído, proporcionando ese adorno sincero y floreado en el espacio. En realidad, Ramón, en este artículo, es uno de los mejores artículos, su idea de lo cursi. Habla de que en el siglo XIX se alumbra dentro del espacio hogareño, ¿no? Dentro, que gracias a que tenemos cosas cursis en casa, evitamos guerras, evitamos extremismos. Él apuesta por lo cursi porque es algo que humaniza al ser humano, o sea, algo que pese a su apariencia y superficialidad, lo hace mejor persona, ¿no? Lo hace mejor. Y además él utiliza lo cursi para expandir su poesía. Dice, ya el siglo XIX alumbra lo cursi hogareño en lámparas y cajitas, el alga y la liana toman por maceta el piano color caoba y llegan a los espejos rodeándolos con flores de agua y de luz. Dalí es un claro exponente, un representante del género surrealista que alienta a lo cursi. Dalí, gran amigo de Ramón, perdón. Y ¿no es lo queer también irremediablemente cursi? Y tiene gestos sinuosos, ondulados, curvilíneos, que ya Ramón identificó como añadidos exquisitos. Porque explica que si fuésemos cuerpos geométricos, estaría bien amarlo rectilíneo, cuadrangular, rígido, poliédrico, pero es que en realidad somos humo, blandos, perezosos, languidecientes, agónicos. Y por ello hay que tender a lo nalgado, a lo caderudo, a lo sinuoso. La vuelta a lo cursi supone un desengaño de lo rectilíneo, rechazo de lo claro, de lo cortado en planos demasiado evidentes. Bueno, Ramón, como sabéis, personifica el mundo inanimado, es un amante de los objetos, ve el alma de los objetos, porque ve que en ellos tampoco se conforman con ser lo que son, sino que se inclinan hacia algo otro. Las lámparas que no quieren ser lámparas o que no se conforman siendo quienes son y aspiran a ser arañas. De ahí que la greguería también sea esa unión de mitades o conceptos que puedan fundirse reformulando el mundo, haciendo posible una cópula infinita. Hay unas palabras preciosas de Ramón cuando dice: en esa lámpara que quiere ser flor, otra cosa que lámpara, la gran voluntad de ser aparece integral. Tampoco había abandonado esa lámpara su deseo de ser joya, ni dejó de pensar en las modas femeninas de su época y en el dibujo de los adornos de los trajes o de los sombreros. Esta lámpara quería pensar y alentar conversaciones adornadas, pensamientos con rimbombancias, pasiones con fervores líricos. Es que Ramón es muy barroco. Y esa necesidad de libertad para los objetos que no deben estar encerrados en escaparates mercantiles, sino liberados y procrastinados en el rastro accesible, sin la cosificación de mercancías inalcanzables.
es lo que defiende. Llega a afirmar que la composición de la sangre es cursi, que la calidez de los ojos es cursi y que el alma es esencialmente cursi. Por muy inteligentes que sean los amantes, de la reunión de sus sueños brota un precioso árbol cursi, una doble imagen que se reúne como en una estatua simbólica y desmelenada, con un fondo más feliz y más amanerado. Bueno, vamos a presentar otro aspecto de lo queer, que sería un fenómeno de lo trans. ¿Y dónde lo veo yo? Lo reconozco un poco en el ensayo de las mariposas. Aquí vemos el libro que editó Lauriane Layet, la gran conocedora de las greguerías y gran investigadora de Ramón Gómez de la Serna de la Sorbonne, y se editó en La Fábrica, ¿no? Era la combinación entre las imágenes poéticas de Ramón y pues, la poesía metafórica de Chema Madoz. Pese a que él tiene duras palabras contra el transformista de estrellas, aquel que vio en un espectáculo parisino, es el texto más abominable que he podido leer de Ramón. No os lo he querido traer. En el mundo simbólico selecciona la mariposa como ejemplo de la imagen transformada, imagen múltiple, capaz de reencarnarse. Escribe este ensayo en 1927 en la revista Occidente y es un bello estudio de los insectos más estéticos, ingrávidos y cursis, que le encantan y de los que se siente tan afín. Es muy característico que muchas veces Ramón se le ve siempre con una pajarita de puntos, ¿no? Con esa forma de mariposa, ¿no? En el cuello. Él dice que es lo poético de la naturaleza que le corresponde, porque las greguerías pueden venir escritas en ellas. Primero la mariposa, así me leéis conmigo. Primero la mariposa, y esto es lo que más me molesta declarar, confiesa, es un gusano. Pero todo le está permitido a esta larva peluda, jorobada, con varias jivas, pues arrastrándose con repugnante ventrosidad, ha de ser mariposa. Y eso es lo que espera sumisa, como soñando un bello sueño para la adolescencia, para el día de mañana, cuando rompa su horrible jersey. Prepara nada menos que la imagen. En esa transfiguración secreta hemos indagado los naturalistas y nos hemos encontrado con una ejemplar metamorfosis. Todos debíamos tener en la vida un momento así y saber desdoblarnos con tan denodada rectificación. Yo, por lo menos, intento eso cada noche en la soledad de mi despacho, en lo recóndito de mi intimidad. Bueno, pues el mariposón de Ramón nos deleita con una reflexión sobre la transfiguración, sobre la conversión de un ser, de un estado a otro. El gusano va a superarse, va a alcanzar mayor altura. «Lo gusamiento se va a elevar», exclama, y va a modificar desde el extremo de su piel esta apariencia que tiene, dice, arrancándose sus numerosas patas, despojándose de su cuerpo para llegar a ninfa purificada, ¿no? Como sería la operación actual. También hay unas frases muy bonitas que dice, solo el ensimismamiento transfigura y el pensar en el mañana y en su rango superior. Es un idealista, Ramón. Siempre está pensando en lo superior como lo que hay que aspirar y lo que se puede compartir entre dos personas. Vamos al caso del hermafrodita. Este es un dibujo de Dalí, en el que, bueno, se puede ver claramente. Y en el mismo ensayo de las mariposas explica que el enigma inquietante se le plantea al lepidopterólogo. Sabéis que es una palabra muy rara, pero que es el conocedor de las mariposas. Es cuando se encuentra la mariposa hermafrodita, caso de diformismo sexual en un solo ser que hace que el ala que corresponde a lo femenino sea mayor y más vistosa que la otra ala, desequilibrando el vuelo y como poniendo perfiles diferentes. Dice, ante estos casos raros, pero auténticos, de la mariposería, yo he visto con un desinterés que no había logrado al producirse el mismo problema en los seres humanos,
que el hermafroditismo es un caso puro de tragicomedia, de los casos que solo deben inspirar compadecimiento supremo cuando llegan a la exaltación las dos máscaras. Las dos máscaras. Compadecimiento supremo, dice, ante la exaltación de las máscaras. Os he traído también, no he podido editarlo mejor porque los dibujos de Ramón a veces es difícil, están muy pequeñitos, de un cuento suyo que se llama Transmutación. Y en este cuento Ramón arremete contra las autoridades, es divertido, es cortito, arremete contra las autoridades recatadas y pías que mandan un edicto para que las estatuas de los museos no muestren sus genitales. Así se organiza un protocolo para pegarles hojas de parra con algo parecido al superglue de entonces, un pegamento infalible. Pero con los años se instaura un gobierno progresista nuevo que quiere abolir este puritanismo exacerbado de tal manera que lo mandan despegar, las hojas de parra. Y a base de cincel, Ramón describe cómo se destaparon. Por fin cedió y horror, abominación, apareció la estatua varonil convertida en estatua hermafrodita. El único vicio de la naturaleza, su único error, su única depravación verdadera se había consumado bajo la sombría influencia de la hoja de parra. La maligna hoja de parra había pervertido los sexos, su sinceridad, su franqueza, aquella serenidad y aquella lógica que tenían a la luz. Señores, dijo el ministro joven y temerario, hay que restaurar las estatuas. La traidora hoja de parra las ha corrompido más de lo que creíamos. Con lo cual, de forma muy irónica, es que es una crítica del avance político, porque en lo que en apariencia va a ser integrador, ¿no? Pues acaba siendo de nuevo reaccionario. Otra vez, el ministro nuevo ve en las estatuas un signo del pecado, de lo ominoso e inaceptable. Ramón también va a abordar el signo contrario a la unión de los sexos, y es el asexual. Y lo describe en su libro de Senos. Describe el asexual como una mujer sin sexo. Bueno, y son pequeñitos los cuentos que hace en este libro de Senos, en los que va pues haciendo un ejercicio de variaciones con respecto al seno de la hermafrodita, el seno de la sexual, el seno de la rubia, el seno de tal, el seno de cualquiera, ¿no? Incluso el que no tenía senos. El que no tenía senos, os lo voy a comentar porque es cortito. Dice, el director tomó en sus manos, bueno, lo resumo, el escoplo y el martillo blando y dio numerosos golpes en el esternón de la joven sin senos, consiguiendo señalar una depresión delicada, suscitadora de los inquietantes senos en la caja dura de su pecho. O sea que iba cincelando también para esculpirle un pecho vivo. Bueno, pero eso de forma literaria. Vamos con Natalie Clifford, los senos de Natalie Clifford Barney. Bueno, ¿por qué la traigo a colación? Porque Ramón escribe su libro Senos en 1923 y causa muchísima polémica. Y Natalie Clifford Barney, que es una gran escritora de la época, que vive en París, va a criticarle, y ahora os cuento un poquito a poco todo esto, y a tener una querella con Ramón muy divertida. Ella publica en los periódicos un alegato feminista contra Ramón. Ramón le contesta y lo publica en la revista de Occidente. Y bueno, un poquito para ponernos en contexto de quién era Natalie Clifford. Es conocida como la amazona de las letras. Fue una mujer norteamericana muy rica que se estableció muy joven en la capital francesa, comprando su casa con un jardín decimonónico y templete de estilo dórico en el centro de la ciudad. Lo llamó el templo de la amistad. Ahora lo vamos a ver. Allí se vivió una comunidad lésbica y bohemia parisina, un auténtico salón literario por el que pasaron decenas de escritoras. Entre los hombres elegidos, solo había unos pocos que podían entrar en el sacrosanto espacio, se encontraban Hemingway, Proust, Joyce y Ramón Gómez de la Serna.
Efectivamente, en sus memorias Ramón relata la visita que él hace al templo de las Amazonas en París y a ver a Miss Barney. Dice él que confiesa que le ha dejado una huella indeleble. Cuenta en Automoribundia que ella quiso que viese hasta la capilla de su intimidad, donde otras amazonas se recostaban sobre una alvísima piel de oso. Allí conoció a la bella sobrina de Oscar Wilde. Como sabemos, Ramón es el mayor prologuista de las obras de Wilde, traducidas por su hermano Julio al castellano. Trabaja en esta biografía de Oscar Wilde, en su retrato, desde los años 1911 hasta 1961, lo que significa una vida entera dedicada a pensar y dedicada a uno de los homosexuales intelectuales más importantes. Su sobrina, Dolly Wilde, fue una escritora magnética que tuvo una complicada vida como su tío, muriendo joven con problemas con la heroína, y era pareja de Natalie Clifford también ella. Vamos a ver un momentito, esta es la Amazona, pero quería poneros bajo el techo de la Casa de las Amazonas, en el distrito 6, Rue Jacob, número 20, que aún se puede visitar, está restaurado, acudieron Alice B. Toklas, Una Barnes, Colette, Gertrude Stein y escritores como Jean Cocteau, gran amigo de Ramón, Scott Fitzgerald, Thomas S. Eliot, André Gide o Truman Capote, por poner solo algunos ejemplos. Ella concentraba, Natalie, a toda la comunidad literaria. Y también tuvo una lista de amantes, dividida entre las relaciones, semi-relaciones y aventuras. Entre otras, es que es importante señalar que fueron pareja René Vivian, gran poetisa, que sufrió su poligamia de forma traumática, fatal. Y amigas colegas destacan Radcliffe Hall, Romain Brooks, Elizabeth de Grandmont, que era una aristócrata también. Bueno, que fueron las parejas que duraron más en el tiempo con ella. La querella consiste en que el libro de Ramón, Senos, se traduce al francés, en versión reducida, y tras leerlo Natalie empieza a discutir con él. No os he traído todo ese ataque que ella le dice, pero bueno, ¿tú qué te has creído? Que estás aquí haciendo una descripción de los senos de las mujeres, pero tú, ¿qué sabes de los...? ¿No? O sea, a ella le molesta realmente el libro. El espeleo y la crítica, sin tapujos, a lo que Ramón contesta. Y os voy a leer la contestación de Ramón, porque es que no tiene desperdicio. Dice, aquí le vemos. Estos son los senos dibujados por Pierre Bonnard en la versión de senos en francés, que le hizo también unas ilustraciones muy bonitas. Dice, Ramón, me confieso desconcertado y desbaratado. Sí, Natalie, declaro que en vez de un tono, perdonad, porque aquí tenéis la contestación. De hecho, con un dibujo que él hace, ¿veis la R, característica de Ramón, en la esquina? Este es un dibujo propio de Ramón. Dice, Le philosophe chez ses amis en el 13. Y entre ellos, la duquesa de Clermont-Tonnerre, Remy de Gourmont y Natalie Clifford Barney. Vale, retomo. Sí, Natalie, declaro que en vez de un tomo he debido escribir dos, puesto que dos forman la obra completa en sus fuentes, y que tal vez me he ido al seno del abismo abismándome en ellos. No me vuelvo contra vos, apuesta y airada amazona, acogiéndome a que no sois quien para intervenir en el asunto por el propio significado de vuestro nombre, a privado, a amazona de pecho. Ya que hoy los mitógrafos modernos sostienen, frente a la tradicional idea de que las amazonas se mutilaban el seno derecho para tirar más fácilmente del arco, la teoría de que, por el contrario, significaban en su origen mujeres de mamas supernumerosas y turgentes, representativas de los 1000 senos de las nubes que riegan y fertilizan el mundo. No, temible amazona, cuya estatua colocaría yo sobre el Artemisón de París. Ya que en vos se mezcla la amazona americana que vieron los españoles y la clásica que Hércules dispersó, no me siento capaz de discutir en esta situación de inferioridad al pie de las almenas de vuestros senos. Hay cierta injusticia en vuestro escrito, Natalie, porque solo habéis leído los pocos senos que me han traducido. Y es verdad que estuvo mutilado el libro de senos de Ramón, que era una versión más pequeña.
Aquí he traído esta imagen porque Ramón en alguna de sus conferencias hace Napoleón y esta es Vivian, René Vivian, la poetisa francesa, que no sé si es un gorro de Arlequín o de Napoleón, pero luego vamos a ver más adelante la última novela que voy a mencionar y en la que aparece otra vez René Vivian, traído por Ramón. Él fue muy, muy amigo de Colette. De hecho, hay algún texto que he leído que parece como que fue un amor de su juventud. Tanto Ramón Gómez de la Serna como luego su segunda mujer, que va a ser su esposa, Luisa Sofovich, escriben sobre Colette. Tienen bastante fascinación sobre esta escritora y esta performer maravillosa de la época. De hecho, el texto, la biografía, ¿sabéis? Las biografías de Ramón son interesantísimas. Escribe sobre muchísimos personajes. Algunas veces dices, ¿de verdad que también Ramón tiene una biografía sobre tal? Pues sí, y entre ellas de Colette. Habla de cuando él va a verla en los teatros de París, de cuando ella se destapa los senos, que a él le encantó ese momento, cómo ella disfrutaba de su libertad y cuando él va a hablar con ella directamente. Y también he traído a relucir otra amistad de Ramón y otra curiosidad que es maravillosa, que es que en su libro Ismos, sabéis que Ramón escribe una parodia contra la vanguardia, que es su libro Ismos, en el 31, ya después de las vanguardias, casi en el extremo, ¿no? Extenuante. Y dentro de Ismos, que se inventa algunos ismos, el tubularismo, se inventa ramonismo, evidentemente, ¿cómo no? Va a estar el ninfismo que está dedicado a Marie Laurencin, sería en francés. Una pintora muy, muy, muy interesante de la época también, de este club de las Amazonas, en la que siempre las chicas van a estar más aniñadas, pero con los ojos negros, bastante inquietante. Bueno, pues Ramón crea un ninfismo, ¿no? Todo un nuevo ismo a partir de Marie Laurencin. Y voy a ir ya deprisa para iros comentando las dos últimas novelas. Esta es La mujer vestida de hombre, cómo no. Es una de las novelas más cinematográficas de Ramón, más interesantes en muchos aspectos, porque dialoga con el cine de su época y también con esta cuestión de transgresión del género. Así comienza la novela. Se había ya anunciado en Marién desde pequeña el deseo de ser un hombre en vez de una mujer. Sentía que si hubiese sido hombre, el sentido de su libertad hubiera sido más amplio y su posibilidad emprendedora, gananciosa y hasta conquistadora hubiera sido mayor. Con las mujeres más hermosas se hubiera atrevido ella, como el seductor más audaz del mundo, pues conociendo a la mujer como mujer que era, se sentía en el secreto de su vulneración. Bueno, es una portada preciosa que le hicieron a Ramón en este libro y pertenece al género de las 6 falsas novelas. Cada una representa una etnia diferente, la rusa, la china, la tártara, la negra, la alemana y la americana. Esta se sitúa en Berlín, la trama, entre los años de entreguerra. Aquí Ramón presenta a una mujer moderna, independiente, empoderada. Marién es una chica que no se deja llevar por las modas en apariencia. Ramón dice que una sorda rebeldía se producía en ella. La rebeldía, y esto a mí me ha encantado leerlo, de no querer ser múltiple en ese concepto que provocan las tiendas, a cuyos escaparates lanzaba miradas de odio. Fijaos que el deseo de la protagonista proviene de huir de la manipulación del mercado, de la moda, y ella misma dice en la novela, ¿qué tipo hecho al por mayor tengo? Se pregunta frente a los espejos de las tiendas. La protagonista se rebela contra la continua mutabilidad que se impone al espíritu femenino y elige cortarse el pelo simulando la fijeza y la estabilidad masculina. Dice que usaba los cosméticos de hombre y la Gillette para afeitarse la nuca, dejando pensativos en el problema de los sexos a todos los que pasaban. Problematizaba toda la ciudad. También llevaba el monóculo sin cristal. No, con cristal, claro, el monóculo. Marién llevaba el monóculo de los hombres con B
alta, ¿no? Los varones son como condes gracias al monóculo, ella también se lo ponía. Y hay un momento de la novela en que le pregunta Otto, es el otro protagonista, pero ¿qué es lo que quiere ser usted, Marien? Y ella, este es uno de los mejores diálogos, cuando debaten por la transformación, dice, yo no quiero ser mujer, pero es que tampoco quiero ser hombre. Así que otro de los textos también, en esas conversaciones que tienen ambos, dice, Marien, cuando hubo devuelto la voz a su laringe seca, dice Otto, ¿por qué quiere ser una interrogación para todo? Porque lo más sincero que se puede ser es una interrogación. Y si hubiese quien le dijese una verdad que no admitiese duda, ¿modificaría usted su interrogación? Y aquí es la gran respuesta, ¿no? No puede haber nada que no admita duda. ¿Sabéis quién es esta actriz, esta artista? ¿Os acordáis del perro andaluz? De esa mujer andrógina que siempre está con la cajita. Esta chica se llamaba Fano Messan y fue una escultora parisina. Y siempre, bueno, su interpretación en el perro andaluz nunca se ha comentado mucho, pero es el personaje del andrógino, ¿no? Comentar que la mujer vestida de hombre es una transgresión, pero que va a ser un truco, una transgresión de travestismo que va a ser en realidad un disfraz. Porque en realidad Marien quiere ser respetada en igualdad y conquistar mejor así a los hombres. Pero ya que, o sea, por un lado nos señala Ramón desde el principio la posible homosexualidad en la chica, esto se trunca porque es que aparece Otto y bueno, pues él dice que este es un poco la voz de Ramón. Yo buscaba aquella que reuniera los dos tipos en uno y demostrara que era valiente como una flor nueva. Bueno, la novela pasa entonces a ser supuestamente una trama burlesca de seducción y engaño, y ambos se encuentran en clubs nocturnos ebrios de deseo y de baile. Esto es muy bonito, pues se encuentran en clubs que se llama el Rupestre y el Flip, y lo describe muy bien también Ramón, la ciudad de Berlín. Curiosamente, os hago spoiler, pero es que Marien no se enamora de Otto, del que finalmente se aburre, sino que es invitada por un productor de películas a unirse al gremio cinematográfico. Así decide embarcarse en la profesión de actriz y fichar por la compañía productora alemana Fulmin. La novela apunta a diálogos como estos que hemos visto, muy interesantes, en los que Ramón deja traslucir cierta ambigüedad. Y en realidad, Ramón está dialogando en esta novela con películas, es de 1918, películas mudas en las que ya se trata el tema del transformismo, ¿no? de la travestismo más bien, una mujer vestida de hombre. Esta se llama No quiero ser un hombre, de Ernst Lubitsch, del 18. Y la protagonista, Ossi Walda, es muy curioso porque al vivir de pleno la mascarada como hombre, ¿no? Se disfraza de hombre también, se arrepiente, ¿no? Y prefiere su vida anterior, ¿no? Vuelve otra vez al principio. Ramón anticipa personajes andróginos como este que hemos hablado de la protagonista del perro andaluz. Estamos hablando que la mujer vestida de hombre es del 26. El perro andaluz no es hasta el 29 y otras muchas películas como estos films, ¿no? Que podrían ser Vittorio y Vittoria de 1933, que luego tiene el remake de Julie Andrews en el 82, y luego Louise Brooks en La caja de Pandora, mítica, que no es hasta el 29, 2 años después de La mujer de Ramón, o Marlene Dietrich, que no había estrenado su mítico Cigarrillo todavía en Marruecos, ¿no? En el 30, de Joseph von Sterner. Este también es otro fotograma de Vittorio y Vittoria, la primera versión. Aquí es interesantísimo porque realmente vemos esta película que se llama Él es ella, que es del 33, más tarde, anunciadas en el periódico español La Pantalla, ¿no? Bueno, y a la otra imagen vemos el típico, la vestimenta de Ismael Smith, es un gran dibujante que hemos visto antes en el Antifaz, muy amigo de Ramón. En la película de Él es ella está anunciada a plena página en el periódico La Pantalla
Y nada más, corremos la página, aparece este cuento de Ramón, que se llama Ella más ella menos él más él. Y las coincidencias entre estas películas y las novelas de Ramón son alucinantes. Por eso también Ramón tiene un gran interés en todas las novedades cinematográficas. De ahí viene luego el haber participado también en la primera uno de los primeros cortometrajes sonoros en España, con El orador. ¿Y qué aparece después de esta novela, aunque sea corta, son 3 páginas enteras? Y os hago spoiler otra vez, pero os quiero decir el final porque es apoteósico y dice: «Señoras y señores», repitió Soledad, que buscaba en su mente la manera más sobria de decir lo absurdo. «Fermín y yo somos 2 mujeres que se han casado y se la están pegando al mundo entero». Tonos de histerismo entraban en su proclamación. Su voz se había desgarrado y sangraba. Lo hubiera callado siempre si hubiera podido, pero nadie se ha ido a la tumba con este secreto. Y bueno, entonces la trama acaba así, ¿no? Que estaban una reunión de varios matrimonios en las que uno de ellos, que no te lo esperas quién va a ser, son 2 mujeres. Y por fin llegamos a la novela de mujeres más destacada de Ramón Gómez de la Serna, que es La quinta de Palmira. Y os desgrano un poco esta novela, un poco solo, os invito a que la leáis porque es una delicia. Aparece en 1923 en la revista La Pluma, editada por 2 amigos de Ramón. ¿No sabéis quiénes son estos 2 amigos? Manuel Azaña y Cipriano Rivas Cherif. Es del 23, hasta justo hace un siglo. Se considera una de las mejores novelas del autor y con una estructura apoteósica en su parte final. La novela es una novela grande, por ser a su vez de las primeras que retratan el amor lésbico en España junto a CC de Ángeles Vicente. Es muy interesante la versión editada por Espasa Calpe y por la introducción de Caroline Richmond, que es una hispanista que hace un estudio muy detallado, muy bien realizado, muy sutil y minucioso. Vamos a ver que Ramón va poniendo en esta Sagrada Cripta de Pombo recortes siempre de imágenes de su propia vida. Y esto es donde está ubicada la novela, que es en Estoril, en Portugal. Lo que pasa es que él no lo dice. Durante la novela parece que estás en el Algarve, puedes estar en cualquier playa de Portugal. Pero realmente, ¿cómo sabemos que es Estoril? Porque él, en el mismo año que escribe La quinta de Palmira, está construyéndose una casa con Carmen de Burgos en Estoril. Y la quinta portuguesa, la quinta es importante. O sea, la quinta es como una personificación de la protagonista. Es otro personaje más, casi es el estado del alma de Palmira. Y proyecta el espíritu de la dueña también. La otra protagonista, Lucinda, está descrita como la amiga turbadora de antes. La novela se presenta como un proyecto tan ramoniano como el de Ejercicio de variaciones, un texto tejido a base de permutaciones de elementos tomados de 2 en 2, esta vez con los pretendientes de Palmira que van pasando por la casa. Una realidad que advierte de la inevitabilidad del destino y de lo fugaz. Pero el alma tensa y apasionada de Palmira se negaba a consentir eso. Tenía el deseo de inmortalidad que padecen las almas nobles. Entonces es un juego permanente esta novela entre lo quieto, la quietud y el movimiento. Está muy bien compensada estos 2 elementos. Bueno, aquí vemos en primicia los planos de la casa de Ramón, el pedazo chalet que se construyó de verdad en Estoril. Ya vamos a ver algunas imágenes más, pero me ha cedido estos planos Ernesto Baltar, a quien agradezco infinitamente, porque él está haciendo un libro ahora sobre Ramón y la filosofía, que estoy esperando impaciente. Y bueno, pues para que veáis cómo Carmen de Burgos, que también tenía arraigo en Portugal, pues era el proyecto de ambos, vivir en esta casa que la llamaron El Ventanal. Y era el retiro de los escritores, ¿no? Ellos querían ya vivir ahí y escribir tranquilos, ¿no? Por fin Ramón
deja de vivir encerrado en la guarida tapiada de biombos y objetos psicodélicos que lo rodeaban. Todos habéis visto las fotos de Ramón escribiendo, ¿no? Enfundado en imágenes, en collage, en toda una serie de... bueno, es que tapiaba las ventanas, ¿no? Ese era el mundo de Ramón por las noches. Escribía desde las... yo no sé desde qué hora exactamente de la noche, pero sí hasta el alba, ¿no? Era un nocturno. Y en este momento él pasa todo lo contrario. De hecho, él quería ser liviano, no pega cosas en las paredes, lo deja todo diáfano. Y bueno, pues un estudio luminoso, abierto y mirando al mar. Pese al gran proyecto, tienen que abandonar la quinta. Al poco tiempo, Carmen y él están endeudados hasta allá y no les va bien las ventas. ¿no? Y no pueden mantener su casoplón, vamos a decir. Entonces desaparece su sueño, ¿no? En la novela, al igual que en sus vidas, todo fluye y parece que nada permanece. Y pese a que la bella mansión espera con ansiedad la llegada de la plenitud, simbolizada en la fuente de su jardín, vemos que esta es la portada del libro de la quinta. Hay un capítulo excelente que se llama La última a la Amazona, en que ya Ramón va dejando rastros de que Palmira, bueno, de los deseos ocultos de Palmira, ¿no? Que le gusta salir sola por la tarde, muy pocas veces con Armando, y adquiere autoridad y personalidad sobre su caballo. Era su hora de generalísimo. Bueno. Todo el paisaje portugués se conmovía con el paseo de Palmira y se notaba después en el resto de la tarde la dulzura que había impuesto al ambiente el paso del Amazona. Hasta había algunos árboles del camino que la rozaban, que la querían abrazar. Volvía hecha robustecida, con un secreto nuevo. Bueno, La quinta es una novela sencilla pero bastante arriesgada, de ritmo muy lento, llena de saudade y de sal y de mar y de erotismo y de sexo explícito, sutilmente lírico y en escenas que podemos ver casi fotográficas. Una novela que nos va agotando de cansancio, espero que no como esta charla, y que nos hace sentir la misma fatiga que a su protagonista. En el desastre de pasiones truncadas, huidas, desdenes, desmanes, pasan todo tipo de imprevistos. Sufre una enfermedad y para recuperarse del lance, Palmira, en su esfera de reclusión paradisíaca, acaba por convocar finalmente a la amiga. Ellas leen juntas fragmentos de René Vivian y es muy bonito porque aquí Ramón introduce los textos de lésbicos y de Safo y de otras poetas dentro de la propia novela, ¿no? Que ellas van leyendo juntas. Después de estos traspiés de fracasos de Palmira, Ramón señala que el deseo de quietud que anhela la protagonista se ve conseguido como la comprensión y la compasión recíproca de dos mujeres, un amor que va a permitir el binomio armónico entre ellas. Ella, para acabar, se pregunta, Palmira, ¿iba a ser una pasión espúrea la suya? No. Iba a tener a alguien que la acompañase con el mismo miedo y el mismo deseo. Necesitaba a quien confesar lo inconfesable, porque la pasión no es más que eso, compartir la misma confesión de deseo y hacer brotar por el roce el fuego mortal e instantáneo. El placer no puede dar una contestación. Puede solo emborrachar de preguntas y ensordecer la pregunta al reforzarse al preguntar. Pues ya con esto termino. Muchísimas gracias. Vaya, vaya. Bueno, yo comentaba al inicio de la charla que había tenido el privilegio de seguir un poco el proceso de la investigación que estaba haciendo Alicia como respuesta a la invitación, ¿no? a dar esta charla, a que nos contara algo sexy. Que fue así, pero ya lo he entendido de manera literal, yo no tenía esa intención. Y decía que a pesar de que me estaba manteniendo al tanto de los avances, de los hallazgos, alguna sorpresa, algo inesperado, ¿no? Que pues iban conduciendo o refrendando sus hipótesis, se ha resistido a darme en realidad información valiosa o alguna pista. Así que yo me enfrentaba a esta charla pues, con mucha ansiedad y con mucha curiosidad por saber qué es lo que nos contaba.
Y bueno, me ha parecido pues una fantasía, un auténtico regalo, el trabajo bien hecho, con cariño, con admiración, con rigurosidad, y me faltarían aquí adjetivos y apelativos para referirme a ella y darle las gracias a Alicia por el esfuerzo. En cualquier caso, me parece súper merecido el puesto de la presidencia de esa Asociación Internacional de Ramón Gómez de la Serna. Y yo solamente tenía una pregunta. Bueno, como cualquier investigador, antes de daros la palabra a vosotros, si queréis aportar algo, tenemos solamente un par de minutitos, pero como cualquier investigador que está como imbuido, ¿no?, en su trabajo y al final forma parte de, pues, literalmente de su vida, yo entiendo que hay una ilusión, ¿no? Lo contamina todo. Sin embargo, estoy viendo en Alicia una felicidad proporcionada por probablemente por la obra de la Serna, que para mí es inédita. Tengo que decir que fue compañera mía del doctorado en Madrid hace 20 años. Nos conocemos de hace tiempo y me alegra mucho pues, que sea capaz de mantener esa ilusión por el objeto de investigación. Así que mi pregunta es solamente ¿en qué momento y por qué surgió ese flechazo? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué leíste? ¿Qué viste? Yo he dicho al principio también que en el A1, ¿no?, el amor por la performance, ¿no?, que fue un avanzado, un avezado en lo sonoro también. Pero ¿qué pasó para que decidieras dedicar tanto tiempo, esfuerzo y cariño a estudiar la obra de la Serna? Muy buena pregunta, porque también me hace reflexionar a mí también de, bueno, y esta especie de... A ver, Ramón es contagioso. Ramón, yo la primera vez que vi las obras completas de Galaxia Gutenberg en una biblioteca, dije, bueno, mira, yo esto, además en formato como de Biblia, ¿no? Yo esto no quiero, aunque ya me llamaba, siempre a todos nos ha llamado, siempre hay algo muy ingenuo o atractivo en Ramón, que enseguida te atrapa. Pero yo veía aquello y decía, esto es demasiado para mí. ¿Qué pasa? Que luego, una vez que vas leyendo poquito a poco, vas encontrándote, vas descubriendo cosas que es que no te ibas a imaginar. Y eso es lo que yo creo que no solamente me pasa a mí, sino a toda la gente que va dándole una oportunidad a Gómez de la Serna, va leyendo, lo que sea, además al azar, no hace falta, es que no hay ni siquiera un hilo donde empezar. Pues siempre me preguntan, ¿cuál es la mejor novela de Ramón? ¿Cuál me recomiendas? Digo, pues la que quieras, si es que da igual. Además, a cada uno le parece más significativo o importante una cosa u otra. Yo creo que es muy contagioso. Ramón tiene un estilo confesional. A mí es el que más me atrapa. Ramón tiene incluso un diario a mí mismo, que yo no he visto una manera de desnudarse una persona igual. Para mí no es un soliloquio de él consigo mismo, es una especie de un alma hablando directamente a otra que es su yo, pero que tú te puedes implicar mucho en él. Quizás por esa forma de ser, casi con un carácter, por el carácter de Ramón, no tanto la obra, le perdonamos todas sus imperfecciones, porque Ramón, es que si algo tiene de interesante es que no es un autor pulcro, resabido, es difícil, sí, pero por lo complejo, porque aparentemente es muy sencillo, pero es que no lo es. Entonces, todas esas paradojas que tiene Ramón son las que me han ido atrapando. Y ya te digo que yo creo que es una cosa que si la gente le diera más oportunidad, si se animara más a leer a Ramón, todo el mundo disfrutaría muchísimo, porque es que es un disfrute, es un deleite. Dices, de la felicidad. Sí, a mí me ha aportado muchísimo Ramón, pero lo pongo en el inicio de la tesis. No, yo la tesis la dediqué solo al orador. Y me decían, pero de 4 minutos, 400 páginas de 4 minutos. Sí, pero es que hay tanto por excavar, es que tú empiezas a acabar y salen más cosas. Y también es tan injusto. El tema de, a mí la justicia me toca un poquito, soy bastante sensible en este aspecto, y yo no entiendo por qué un autor tan rico está tan menospreciado. ¿Y por qué siempre vamos a leer y hacer la ola a autores de la vanguardia requete mencionados siempre, a lo que tampoco profundizamos, es verdad, porque si quisiéramos, en Duchamp ya hay bastante que
escarbar, ¿no? De hecho, Ramón y Duchamp es un tema que estoy ahora tratando, pero me parece que es una invitación, Ramón siempre es una invitación a descubrir algo insólito, algo divertidísimo y algo muy grave también, porque es que es una tragedia su vida, ¿eh? O sea, que no es que es algo que te vayas a reír nada más todo el tiempo. Pero bueno, puede ser ese un poco quizás el sentido del humor es muy característico de mi familia. El suyo, el de Ramón, ¿no? Es que y los ramonistas entre nosotros también nos soltamos ahí es muy divertido porque todos miramos la vida, es una particular forma de ver la vida y quitándole peso, es quitándole gravedad, aun sabiendo la importancia y la seriedad que tiene. ¿Ves en Ramón que nunca se ríe? Las fotos que tiene, lo serio que está y el miedo que da a veces, pues ese es el gran contraste entre toda la alegría que puede dar, que nos da, y lo que él por dentro quizás fuera. Nunca sabremos quién fue Ramón. Vaya, muchas gracias. Pues enhorabuena y gracias de nuevo por tu trabajo. Gracias sobre todo, Tatiana, por hacer posible esta magia de estar aquí las dos en el CENDEAC. ¿Quién nos iba a decir hace 20 años? Ambas. Exacto. Increíble.